cualquier otro país sería un escándalo, pero este país es tan raro, muchachos, que uno no sabe ya qué pensar. Pero el 2 de abril, un sitio web que analiza los cables que obtuvo un señor que se llama Edward Snowden, que era un muchacho, una especie de técnico informático que trabajaba para la CIA, pero que en algún momento entró en crisis, reveló una cantidad de cables, que esos cables son cables de inteligencia y diplomáticos de un nivel importante de secreto. Ahora está refugiado en Moscú, pero a través de las revelaciones de Edward Snowden y de un sitio británico que se dedica a descifrar qué había en esos cables, se supo que Gran Bretaña espía a la Argentina. Al menos que entre 2006 y 2011 tuvo una agresiva campaña de espionaje sobre la Argentina que incluyó intercepción de comunicaciones militares, intercepción de cables diplomáticos, influencia en la esfera pública para que Argentina no recuperara las Islas Malvinas. Claro, la información que circula aquí por la Argentina es tan como provinciana, que parece que los temas internacionales no importan. Pero fíjense, ¿cómo entender lo que pasó con el fiscal Alberto Nisman si uno no lo entiende en un contexto internacional? La muerte de Nisman quedó luego inscripta en polémicas internacionales que llevan a Estados Unidos, a Irán, a Israel y así sucesivamente. Del mismo modo, hay que entender que la Argentina y las Islas Malvinas siguen siendo un lugar de combate importantísimo en el tablero internacional. Y por eso, esa noticia que se conoció el 2 de abril, que no fue desmentida por Gran Bretaña, hoy generó algo que en cualquier idioma diplomático sería un escándalo, ¿sí? Que es el llamado a los embajadores. El mundo diplomático tiene sus códigos, tiene su jerga. Entonces, cuando un gobierno llama al embajador de otro país, es para darle un tirón de orejas, una reprimenda, pegarle con la madera en los dedos, para decirle algo que no le gusta. Bueno, hoy la Argentina, como desde hacía tiempo no sucedía, llamó al embajador británico, el señor John Freeman, y para quejarse y decirle: señor, ¿es verdad que Gran Bretaña está espiando oficialmente a la Argentina? Para no ser menos, los británicos llamaron a la embajadora en Gran Bretaña, Alicia Castro, para decirle nada, para quejarse de las expresiones que había tenido Cristina Fernández de Kirchner sobre las explotaciones petroleras anunciadas en Malvinas, algo que es de sentido común. La Argentina está reclamando por Malvinas, miren si no se va a quejar por las explotaciones petroleras. A propósito, las explotaciones petroleras en Malvinas nunca se sabe si realmente son valiosas o no. Gran Bretaña las anuncia, se hacen un poco, después se dejan de hacer. ¿Por qué? Porque dependen del precio del petróleo. Si el petróleo que se saca en Malvinas es caro, no conviene sacarlo. Pero bueno, así mientras tanto van haciendo gestos de soberanía, van tomando parte de la plataforma, van haciendo gestos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero lo que quiero decir en cualquier caso es, nadie pudo desmentir, o por lo menos desde Gran Bretaña, nadie desmintió que estuvieran espiando a la Argentina. Un espionaje sobre un país, uno no puede darlo por sentado, ¿sí? Si Gran Bretaña vuelve a espiar a la Argentina, y como se supo también, está aumentando su presupuesto para mandar más armamento hacia las Islas Malvinas, es porque la considera a la Argentina como una hipótesis de conflicto. Claro, nosotros nos reímos porque decimos, si vienen los británicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué le vamos a tirar? Si a nosotros se nos caen los aviones por falta de mantenimiento, ¿qué vamos a hacer nosotros si los británicos tienen la peregrina idea de atacar a la Argentina y quedarse con algo? Efectivamente, esto es así. La Argentina tiene una política pacifista, muchas veces rayana en, no sé si la tontería o qué, pero las Fuerzas Armadas argentinas cada vez tienen menos presupuesto y cada vez van más para atrás. Esto también hay que decirlo. Y nadie puede considerar seriamente que la Argentina es una amenaza bélica para nadie. Sin embargo, es verdad que Gran Bretaña sí manifiesta hostilidad. Manifiesta hostilidad al rearmar y al poner más plata en Malvinas, y manifiesta hostilidad sobre todo ante esto que hoy no ha sido desmentido. Se citó al embajador para preguntarle, ¿están espiando a la Argentina? Y nadie lo desmintió. Incluso desde los opositores políticos empezaron a pensar que había como un guiño de la Argentina, porque la Argentina tardaba en llamar al embajador, la diplomacia argentina tardaba en armar escándalos. Y señores,
Hubo la revelación de que espiaron a la Argentina, que interceptaron comunicaciones. Se supo, uno puede sospechar que esto existe. Ahora se supo, esto se confirmó, nadie lo desmintió desde el Reino Unido. Y sin embargo la Cancillería no contestaba. Bueno, hoy contestó, citó al embajador y por ahora nadie salió a desmentirlo. O sea que Gran Bretaña está espiando a la Argentina. Nosotros esta noche en Tercera Posición les vamos a contar de qué se trata ese espionaje. Bienvenidos. La Cancillería argentina convocó al embajador del Reino Unido, John Freeman, para que dé explicaciones ante el silencio del gobierno británico frente a las revelaciones de este hombre, el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, y sobre acciones de espionaje electrónico masivas dirigidas contra la Argentina. ¿Qué muestran estos comunicados o esta información confidencial? Interés de la inteligencia británica por Argentina. Las acciones fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas. Y este es quizá también uno de los documentos que más preocupa. Acá se habla de distintas intervenciones que se estuvieron haciendo para lograr interceptar comunicaciones militares, de militares y de políticos. Realmente es muy difícil tener noción de lo que han hecho y de los estragos de espionaje que han hecho. El vicecanciller Eduardo Swain hizo saber al representante británico que acciones de este tipo violan el derecho a la privacidad. Nunca jamás ha habido un tratado internacional contra el espionaje. Les preocupa la avanzada argentina y regional sobre Malvinas. O sea, que toda la región de UNASUR, digamos, que se estaba formando en ese momento y estaba activamente militando para recuperar de manera diplomática las Malvinas, ellos querían frenar esa tendencia. No somos un peligro en términos militares. No somos un peligro en términos de ofensiva militar o de armamentismo. Porque a nosotros no nos corre ni nos presiona ningún lobby armamentista. No somos un gobierno que compra armas. Me pregunto, ¿cómo podría la Argentina volver a tomar las Malvinas? Si hablamos de un plan a largo plazo, como bien dice en el documento, uno tranquilamente puede estimar que esos planes siguen llevándose a cabo. Eso es algo que no va a dejar de ocurrir porque los espías británicos encuentren nuestros secretos. Sencillamente no puede ocurrir porque nosotros somos nulos militarmente. Ni siquiera dijeron que era mentira, ni siquiera negaron las operaciones. Vamos a desclasificar toda la información que obra y que hay sobre Islas Malvinas. ¿Qué pueden estar espiando los británicos en la Argentina? Se lo voy a preguntar a Horacio Calderón, analista internacional. ¿Qué espían? ¿Qué pueden encontrar acá? Bueno, no es solamente espiar. O sea, yo te comentaba yo de clase de contra-huming, ¿no? O sea, el huming es una ciencia, no es solamente mirar lo que dice alguien en un Twitter o influir en un Twitter, etcétera. Se trata de... Huming que es influir sobre los otros. Todo, es influir desde la inteligencia, o sea, desde el espionaje. Es una ciencia interdisciplinaria de la inteligencia. Extremadamente compleja. Es decir, la maneja muy bien Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Influir sobre la opinión pública sería. No solamente eso, cooptan gente, por ejemplo, el caso del Mossad, cooptan gente, por ejemplo, para identificar personas que son valiosas dentro del programa nuclear iraní y las matan. Las han matado, aunque no figuren, por ejemplo. Algún día podríamos hablar específicamente de este tema, pero acá no solamente... Yo recuerdo a uno que le pusieron una bomba con una sopapa en un auto y lo hicieron volar por los aires. Claro, exacto. Bueno, por ejemplo, son técnicas, por ejemplo, o cooptar el presidente de un banco en Suiza para que les dé la base de datos de las personas. Un poco lo que pasó con el SPG, ¿no? Pero con otros objetivos. ¿Pero y acá qué van a encontrar? Bueno, acá lo que... Si yo creo que no, esto no tenemos ni para tirar una piedra. Acá hay que ponerlo dentro del marco de las futuras elecciones en Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña de alguna manera enfatiza el conflicto con Malvinas para llevar un poco de votos a las urnas de David Cameron. Acá también estamos en campaña electoral, ¿eh? Bueno, pero nosotros defendemos lo nuestro, que es la gran diferencia, ¿no? Entonces yo creo que todas esas acusaciones de Gran Bretaña no tienen solidez. En cuanto, lo acabas de decir vos, a que la Argentina no puede ser una amenaza, porque eso está compuesto por intención y capacidad. Dejemos la intención de lado, que no existe, ¿no? Pero dejémosla de lado. ¿Con qué capacidad? Como decís vos. Con aviones que no despegan, con submarinos que tampoco funcionan, o están en este momento en reparación. ¿Con qué vamos a...? Sin aparato logístico. El aparato logístico que se usó en el 82
fue el más grande de la época de Guillermo Brown acá, en Argentina. O sea, la gente por ahí opina y no entiende de este tipo de cuestiones. Ahora, vos decías, Gran Bretaña no desmintió. Es que no puedes mentir porque los documentos son auténticos. Por eso, entonces, quiere Eso decir existe. que espiaron. Pero no Espiaron y solamente, espían. cuando yo avisé en Twitter hoy que venía acá, un inglés me dice, nosotros espiamos, dice, a nuestros enemigos. Y yo le contesté, pero también a vuestros amigos. ¿Por qué? Porque Angela Merkel, no olvidemos esto, el año pasado se quejó muchísimo porque hasta les habían pinchado los teléfonos encriptados del gobierno alemán. ¿Hay alguna protección aquí en la Argentina seria contra esto? ¿O somos tan naif que nos van a pinchar y nos van a espiar de todas maneras? Ariel Garbas, especialista en seguridad informática. Yo dirijo un programa de la Comisión Nacional de Comunicaciones con la UTN desde hace unos cuantos años, no desde este gobierno, sino desde antes, encargado de encriptar los canales de teléfonos fijos y celulares que el Estado Nacional considere estratégicos. O sea que por lo menos el Estado argentino se cuida. El Estado argentino se cuida, se cuidó desde el gobierno de la Rúa hasta ahora, con un grupo selecto de teléfonos, el espionaje desde los Estados Unidos y Gran Bretaña, concretamente desde la NSA y desde la GSHQ, que es la de James Bond sería. la de James Bond claro, hoy. Una es la CIDE americana, la otra es la CIDE inglesa. Fue verificado judicialmente, hay una sentencia firme de la Cámara Federal, Sala 2, donde se comprobó el espionaje externo. ¿Está comprobado? Está comprobado judicialmente con sentencia firme del 13 de febrero del 2004. Es como se dice que pinchan además el cable marino, no, pero por no solo se determinó. Acá Dan Cucauca me dice que sí. No solo se determinó, la Cámara ordenó pericias a Gendarmería Nacional, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y a la Universidad de Buenos Aires. Coincidieron todos los peritos, se verificó el tipo de aparato y ese tipo de aparato, que es una interfase que se denomina TDM9990. No, eso no. Dame un poco de ciencia ficción, poneme un poco de pimienta. Ya con el número no me decís nada. Pero ese aparato lo podemos encontrar. ¿Cómo es? Bueno, yo traje fotos que lamentablemente la producción no pudo ponerlas. Es un cachivache. Pero no importa, yo colaboro con la producción y las voy a mostrar. A ver. Bueno, primero, a ver si no parpadea, lo pueden tomar. Esta es la sentencia firmada por Luraschy, Catani y Urso. La Sala 2 de la Cámara Federal. Ahí en la primera línea se verifica la intercepción externa con este tipo de aparato que es un TDM9990. Ahora, ¿qué es esto? Esto, cualquiera que googlee en internet, que se meta en la página del gobierno norteamericano, del FCC. A ver, pasá, mostrá la foto que la sentencia no se lee. Mostrame el aparato, viejo. El aparato. Vos querés ver el aparato. Este es el aparato. Eso no me dice nada. Bueno, eso no te dice nada. Este es el aparato que tiene la NSA y que tiene la agencia de espionaje inglesa. O sea, no es que vienen y mandan un espía Lo que se ve es que es algo muy complejo de varios colores, un esquema, un montón de aparatitos. Vamos a compararlos con los que tiene la CIDE. La ex CIDE, pues ya no existe más. Que se lo llevó este uso. Bueno, el que usaba este uso era este. O sea, podríamos decir, en el esquema se ve mucho más rudimentario. La máquina de escribir contra la computadora, Este es un Siemens Data Voice, que son los que estaban en Avenida de los Incas 3834, sistemas analógicos, que tienen más de 20 años de esta tecnología. En cassette. Y esto, el sistema que utilizan los americanos y los ingleses, es un sistema que se mete amarillo en las redes de celulares, color naranja en las redes fijas y en la red de internet, y procesan 160.000 veces más comunicaciones que los de la CIDE. O sea, es imposible comparar. Pero si bien es cierto lo que dice ¿cómo saben lo que es Cisneros, valioso? de que estamos muy mal en cuanto... Calderón, disculpe. No, por favor. Estamos muy mal, obviamente, en muchos pertrechos y equipamiento para otras áreas de la defensa,
pero estamos muy avanzados en informática. Porque en informática no necesitamos... Es mucho más barato. Es mucho más barato y tenemos mucha capacidad de intelectual. Le voy a preguntar a Dan Cucauca, ¿para qué nos espía Gran Bretaña? Bueno, en el cable de Intercept, se llamaba el sitio que mencionabas recién, lo menciona porque tienen miedo de que Argentina esté planificando invadir y agredir a las islas. Pero es serio, Malvinas. digo, no puede ser serio. Acá nosotros sabemos que no es. Las explicaciones... O es una cosa que ellos inventan para pedir más plata hacia adentro. No es serio, pero sí es serio las explicaciones que dio el ministro de Defensa Fallon cuando dijo que iba a aumentar en $300 millones en los próximos 10 años el presupuesto militar de Malvinas. Y ahí dice que la Argentina, si bien no tiene ahora capacidad, está negociando con Rusia la compra de 12 bombarderos Sukhoi 24 exactamente, que son de largo alcance, que podrían ir sin problema y volver a Malvinas, sin reabastecimiento. También está negociando con Brasil la compra de 24 aviones suecos, exactamente, y que serían de segunda mano, lo está negociando con Brasil, y así otras compras, o sea, puede proyectar hacia adelante. Y en este momento Gran Bretaña, no lo dicen, pero está en una gran vulnerabilidad militar en Malvinas, ha dejado de tener un portaaviones, el Lark Royal fue decomisado, y hasta el 2020, que vuelva un nuevo super portaaviones, de paso ultramoderno, están sin portaaviones, y es una pieza clave para la defensa de Malvinas. A Malvinas, ¿por qué le interesa? Gustavo Vera suele ocuparse de estos temas también. ¿Por qué le interesa tanto a Gran Bretaña Malvinas hoy? No solamente le importa Malvinas, le importa también los recursos estratégicos de la Argentina. Nosotros tenemos una funcionaria en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Seguridad, ocupa cargos directivos en los dos ministerios, de ciudadanía británica, ¿sí? Que se llama Natalia Laura Federman, si se puede, con un decreto de excepción, ¿sí? Con un decreto de excepción que lo sacó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Un excombatiente de Malvinas hace 2 años hizo una denuncia en un juzgado federal de San Luis por traición a la patria. Pues Natalia Laura Federman es la hija del célebre Andrés Federman, operador histórico de la Embajada Británica durante 20 años, además de ser la sobrina de Berbisky. Esta señorita, que no ha cambiado de ciudadanía, es la que, como directora de Derechos Humanos del Ejército, maneja todos los legajos de todos los militares del Ejército. Y además era la que supervisaba operaciones complejas de seguridad bajo la época del Ministerio de Garré, como lo demostró Jorge Rodríguez en su extensísimo informe. Era una de las que estaba al tanto de toda la investigación que tenía que ver con quintas, con corrupción en comisarías, con evolución del narcotráfico en asentamientos como el 1114. Entonces, acá tenemos un dato, donde no hace falta pinchar ningún teléfono. Lo tenemos directamente en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. La hija ciudadana británica, hija del principal operador histórico de la embajada. Todos los guisos que se cocinaban con Gran Bretaña los cocinaba Andrés Federman, que actualmente es periodista, ya no se dedica más a lo diplomático, pero era claramente el operador fuerte de Gran Bretaña durante la década del 80 y la década del 90. Y el segundo dato es una empresa británica que se llama Dark Star Group, que está en Ayacucho 1630, primero A, ¿sí? Es una empresa que fundó un inglés que se llama Matthew William Hurley y que en este momento tiene como titular a Ignacio Julián Pérez Rovere como presidente. Hay un teniente coronel, Gustavo Miguel Martínez Subiría, y Mauro Daniel Cristani. Esta es una sucursal de una empresa que tiene sede en Londres, y a esta empresa fluía directamente información de la CIDE. No interceptaba ningún teléfono ni nada, no, iba la gente de Tiuso y se la daba. Es lo que nosotros hemos presentado en Fiscalía Federal, concretamente para que se investigue. En los últimos 8 años, Tiuso le proporcionaba directamente información a esta empresa a través de la cual fluía información. O sea que no necesariamente... A ver, vos imagínate que con Natalia imagínate que con Natalia Federman, en defensa y seguridad, ¿sí? Más Tiuso, pasando toda la información. O sea que es un país transparente. No necesitan ni interceptar nada. O sea, claramente nos están espiando con decisión de sectores del gobierno nacional. Perdón, ¿tiene ciudadanía británica o nació? No, tiene ciudadanía británica y sacaron un decreto de excepción. Es más, en la denuncia, que si quieren mañana... O sea, ¿tiene doble ciudadanía británica y argentina?
Tiene ciudadanía británica, nunca asumieron la ciudadanía argentina. No, si sacaron un decreto de excepciones, sacaron un decreto de excepción. Sacaron el decreto o sea, para que pueda... como establece la ley, el artículo 4 de la Ley de Empleo Público. Justamente por eso hay un malvinero, le puedo pasar la denuncia a Rolando para que mañana la pase. Sí. La denuncia y en el decreto de excepción no menciona los considerandos por los cuales se hace la excepción. No mencionan los considerandos. Y el malvinero lo que plantea, que se llama Vital, es de apellido Vital, el excombatiente, bueno, denuncia a la presidenta por traición a la patria. Dice, ¿cómo? Están nombrando a alguien, primero en dos cargos directivos, dos ministerios diferentes. Y segundo, que no cambiaron la nacionalidad y forzando decretos de excepción. ¿Sí? Esto actualmente todavía no se sabe si renunció o no renunció, si siguen los dos cargos, porque flota en los dos ministerios sin ningún problema. Sobrina de Berbisky, hija del operador principal de la embajada, no necesitan pichar ningún teléfono. Entre esta empresa, que Tuso le pasaba todos los datos, y la señorita que navegaba en los dos ministerios estratégicos de la Argentina, creo que los ingleses con esto han sido una panzada sin demasiado esfuerzo. ¿Para qué les sirven las Malvinas a los ingleses? Como en este momento y a futuro, yo no creo que la vayamos a recuperar. Como plataforma de proyección de poder hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Que de acá a X cantidad de años no va a ser antes del 2020. ¿Vos pensás en la cuestión del agua, en la que dicen Pienso todos? totalmente en eso, no solamente el agua, los recursos naturales, la depredación de los recursos naturales como en el Ártico actualmente. Y no hay que olvidar una frase de Kissinger, que yo siempre la repito, que dijo: la Patagonia es una daga que apunta a la Antártida. O sea que si el día de mañana dejan caer el Tratado Antártico, ¿quién me asegura a mí que no vamos a tener los ingleses en Tierra del Fuego o en el sector sur de Patagonia? Con lo cual no hay que caer en provocaciones con respecto a ellos. Hay que saber cómo defenderse, hacer inteligencia y contrainteligencia justamente para estar preparados, tener inteligencia estratégica. En el país no hay... ¿Vos te imaginás que en este mundo puede volver algún grado de enfrentamiento territorial como hubo, no sé, en el siglo XIX? Sí, cómo no. Aparte no hay que olvidar que en la época del general Perón, primera presidencia, 1952, hubo un enfrentamiento militar en la Antártida. Sí, claro, se llevaron presos a los militares argentinos a Londres, o a la Ascensión, creo, a bordo de un crucero inglés. 1952 estoy hablando, sí. O sea que hubo tiroteos en las bases antárticas. Esto acá no se conoce. Uno habla de esto y por ahí, ¿viste? No sabía, nunca lo había escuchado. No se conoce, claro. Entonces yo veo ese gran peligro. Entonces yo creo que Gran Bretaña va a utilizar cualquier recurso a su disposición justamente para tener pretextos para desplegar mayores fuerzas en las Islas Malvinas gradualmente, en la medida que por supuesto que la economía se los permita. Como bien decía Dan acá, en este momento no tienen portaaviones, pero en el año 2019-2020 van a estar ya votados los clase Elizabeth, después de lo cual, bueno, ellos van a tener una fuerza de proyección hacia el sur. Pero acá... Ahora, si Gran Bretaña devolvió tantos territorios coloniales, ¿sí? ¿Por qué no devolvió Malvinas? Porque quiere más que ir a la Antártida también. Parte de la Antártida. Y también porque nosotros no somos China, como en el caso de Hong Kong, donde a pesar de que tenía cedido a perpetuidad la isla de Hong Kong, bueno, China es ahora la primera potencia mundial económicamente, militarmente también. O sea, pues meten más miedo que nosotros, querés decir vos. Y no es bueno, exacto. La Argentina es un país de tercera, no es de segunda en este momento, no tiene poder militar. Y no dijiste de cuarta porque no suene muy connotativo. No quede... Exactamente. Los acuerdos con China fijan jurisdicción. Pero hay que tener en cuenta también... Por supuesto. O sea, no hay capacidad de imponer la voluntad político-diplomática. ¿Es verdad, como dicen, que los acuerdos de Madrid, la Argentina cedió a largo plazo buena parte de su soberanía? El acuerdo de Madrid son los acuerdos que firmó Cavallo y Menem en el 90. A nivel tácito, sí. Sí. Los acuerdos de Madrid... ¿Tienen cláusulas secretas? Mira, si son secretas no las conoce, ¿no? O sea, es muy difícil acceder a ese tipo de cuestiones, pero yo creo que sí. ¿Qué no se conoce? Se ha trasladado, es decir... O sea, los acuerdos de Madrid son la rendición formal, un secreto de Estado, salvo que haya un Wikileaks que muestre el documento original. Mirá lo que dicen en el tema de China, por ejemplo. Espera. A ver, el texto del acuerdo, el secreto, ¿no se conoce? Fue negociado en el 89, firmado en el 90, se conoce solamente una pequeña parte, hay una gran parte que no se conoce, pero... ¿No se conoce? En la práctica, no se conoce. ¿Cuántos años después no se conoce? Exactamente, pero en la práctica, ¿qué significa? No ejército, no industria. No ejército, no industria. Pero, y esto es lo que hizo Menem con relato de derecha y el kirchnerismo con relato de izquierda. Los dos, de alguna manera, con diferentes políticas, es no ejército, no industria. O sea, cualquier arma que se compre inmediatamente empiezan, obviamente... Pero eso es interpretación. No es interpretación, es práctico. 10 años de crecimiento económico y vendemos soja nada más. Espere. Es claro. Ahora vamos a tu interpretación. Yo quiero detenerme en esto. ¿Se firmó un acuerdo con Gran Bretaña y no se conoce el texto? No, con Gran Bretaña creo que no. ¿Ese acuerdo de Madrid? El acuerdo de Madrid, sí. El acuerdo de Madrid fue con Gran Bretaña en el 90. ¿No se conoce el texto? Sí. Se conoce una parte.
hay anexos. Una parte donde Inglaterra dice que tiene que tener derecho a saber la información del armamento, supuestamente recíproco, pero en la práctica eso significa concretamente que Inglaterra controla. Bueno, de hecho, el Acuerdo de Madrid creo que lo garantiza Federman, por eso acá en Argentina además ha publicado un libro blanco donde expone todo lo que tiene y los proyectos que tiene, porque eso se ha publicado de los últimos años, yo los he leído de la A a la Z, o sea que acá no oculta nada Argentina. Te puedo asegurar absolutamente nada, y por eso a mí, por ejemplo, lo de la revista Abeja, yo no conozco a Máximo Kirchner, ni soy kirchnerista, ni lo he visto 2 veces por televisión cuando salió, y en alguna revista, pero esa revista Abeja es una operación clásica de guerra psicológica. Es absolutamente la existencia falso. de las cuentas. Es absolutamente de hecho, falso. sea de paso, hoy un fiscal habilitó la investigación, el fiscal Federico Delgado. No, porque dijo que se investiga si existe la cuenta. Es un tema grave, ¿sabes por qué? Porque si la Argentina hubiera hecho un acuerdo con Irán, que se va a saber porque ahora Irán está de luna de miel con Estados Unidos. Exactamente. ¿Es cierto? Le daríamos un pretexto para que desmonte la industria nuclear nuestra, como pasó con el acuerdo de Menem para desmontar el proyecto Cóndor, que era un proyecto aeroespacial, dual. Íbamos a competir, por supuesto, con otros países. Misiles que servían para llevar satélites un satélite, exacto. O para atacar. Exactamente, pero Irán en este momento tiene toda esa capacidad. ¿No es cierto? Está de luna de miel con Estados Unidos y nosotros no la tenemos. Ahora sí quiero ver la interpretación tuya de los acuerdos de Madrid. Sí, básicamente que no se construye industria pesada porque sería un peligro para la soberanía de Inglaterra, o Inglaterra lo considera así. Obviamente el ejército reducido a su capacidad mínima, recontra mínima, al punto tal de que los legajos lo maneja directamente una británica hija de un operador de embajada. Bueno, y esto es lo que explica que 10 años de gobiernos peronistas, primera vez en la historia, con un crecimiento económico, macroeconómico importantísimo, no hemos desarrollado industria. ¿Qué es la sustitución de importaciones? ¿Qué es la salada? ¿Sí? Los componentes importados que bueno, sí, acaban de inaugurar Atucha. Yo soy peronista, como fue su santidad en algún momento. No, obviamente, a ver, no. Tengo que disentir. Tengo que disentir. A ver, fíjate. En materia de industria tecnológica, nunca se avanzó como en estos últimos 10 años. Nunca. Si vos me decís en industria pesada, militar, te lo puedo reconocer. Sí, por supuesto. Pero eso tiene que ver con la política, cuál es la hipótesis. Es verdad que Argentina no fabrica un tren hoy, esa es la política de defensa. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto que se está barajando? Pero Argentina no puede fabricar un tren, tuvieron que ir a comprar un tren a China. ¿Cuál? Bueno, ni un subte. Pero fabrican celulares, satélites, fabrican satélites, tecnologías, componentes importados. No. En todo el mundo las industrias de tecnología de avanzada como los celulares utilizan componentes fabricados en otros países. No existe ningún país, ni siquiera en Japón ni en China, que fabrican todos los componentes. Pero eso se considera industria. O sea, armar un equipo de alta tecnología con componentes fabricados en otros países es industria. Cuando la delegación empresaria que llevaba a Angola, ¿qué fue? El dueño del prostíbulo Black, el dueño de la salada y 3 vendedores de soja. Esto es la Argentina. Esto es la Argentina en la práctica. Y cualquiera que está escuchando... Te voy a develar un secreto. Te voy a develar un secreto. El año 2009 había una unidad naval en peligro. Entonces yo le pedí una entrevista a Daniel Lagarré. Entonces le dije... Mire, naval Argentina. Sí. Digo, ministra, sucede esto... Debo reconocer que tomó las medidas del caso. Primer punto. ¿Y vos cómo sabía que había una unidad naval en peligro? Porque soy de la familia naval. Bien. No, inteligencia naval. Mi padre era marino, etc. Ella tomó las medidas del caso de manera inmediata. Es decir, de que acaba de suceder esto, eso sucedió. No es para defender a Daniel Lagarre. Entonces le pregunto, tenemos municiones para 3 horas de combate. ¿Qué me contesta? Yo he pedido presupuestos. Espero que no se enoje conmigo. Yo he pedido presupuestos. Dice, para reabastecer a las Fuerzas Armadas de acuerdo a las divisiones que tiene, por ejemplo, ejército, qué sé yo, y tardarían 8 años de industria argentina en fabricar esto. Y yo fui a averiguar, ¿y por qué? Y no quiero, por favor, a ver si mañana dice que soy kirchnerista, ¿no? Me dicen, porque lo que pasa es que esa industria la pulverizó Menem también, como pasó con la de submarinos, como pasó con la de misil, ¿qué onda? Eso para ser objetivo del tema. Incluso hasta la industria más liviana, de accesorios, por ejemplo la industria textil. El Ministerio de Defensa fue el único que se auditó con el INTI, ¿sí? Y que toda su cadena de valor de provisión de uniformes la auditó y se sacó el 75% de los proveedores que eran irregulares, fortaleció el 25% que trabajaban en forma registrada, y cuando termina de hacer todo ese proceso con el INTI, llega el señor Rossi como ministro y toma como resolución importar los uniformes de China, con lo cual el esfuerzo que hicieron todas esas fábricas obviamente se fue al tacho de basura. Entonces no ejército, no industria, es muy claro.
Ese es el dominio de Gran Bretaña sobre los recursos estratégicos de la Argentina. Igual parece... Hasta ahora, lo que le falta tomar también. Igual, digo, parece contradictorio, como que nosotros acá miramos las Malvinas como una cosa que sí, nos encantaría que vuelvan, pero nadie considera una hipótesis bélica. No, sería un disparate, porque perderíamos Patagonia. Obviamente, pero parte de la Patagonia. Pero tener un ejército totalmente destruido, no tener un ejército de disuasión, es de alguna manera estar expuesto a cualquier vulnerabilidad. Hoy se arma cualquier conflagración en Europa o en cualquier lugar y acá hay recursos de agua, de minerales, de alimentos, etcétera, estamos regaladísimos. Un ejército necesario para la paz. Antes está bien, bueno, había que hacer, derogar el punto final de la obediencia de vida, había que llevar los genocidas a la cárcel, todo esto ya está. Ahora, ¿por qué no? Ahora yo tengo una pregunta. No? Tener un ejército que nunca va a ser similar ni al ejército británico en correlación de fuerzas o al ejército estadounidense, desarrollar tecnología militar, equipamiento militar, sabiendo que vamos a estar años luz siempre del desarrollo militar del primer mundo, ¿no nos pone a las puertas de un conflicto en vez de ser disuasivo? No es que es al revés, en vez de ser disuasivo es provocativo. Depende de las tácticas. Tiene que ser tácticas asimétricas. Tal cual. Como ha hecho Irán, por ejemplo. Exactamente. A Irán la podrían pulverizar con la fuerza militar de Estados Unidos. Pero por el desarrollo nuclear. Lo que pasa es que, claro, por el desarrollo nuclear. Lo que pasa es que, claro, si vos trabajás con una... Por la Marina si no tiene ni para echar un buque que pega en la mar. Si vos trabajás con servicios de inteligencia como los que teníamos... El movimiento de Hezbollah terrorista batió a Israel en el año 2006. Los enfrentó en el Líbano. Es decir, Israel se propuso destruirlos y no lo consiguió. ¿No? ¿Qué hizo el Hezbollah? Y desarrollar tácticas asimétricas con las cuales enfrentar a ese ejército poderoso que es el ejército de Israel. Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Gracias.